cristianas. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo con vosotros y más feliz que la primera vez, por dos razones. Porque, en primer lugar, porque ya os conozco y tenía muchas ganas de volver a estar aquí. Siempre que pienso en Ríos de Vida aquí en Barcelona, pienso en una iglesia que me impactó el hambre del Señor y la sensibilidad al Espíritu Santo, ¿no? Y luego feliz porque estoy completo. He venido con mi esposa y bueno, ella me ha pedido que hoy no da el saludo, pero ya mañana sí, ¿eh? Mañana ya tiene que romper el hielo y darlo. Y bueno, yo recibí con temor y temblor esta invitación y he seguido el tema, ¿no? del Espíritu Santo en acción, así lo he titulado, simple y sencillamente, y me encanta poder hablar acerca de la persona que más amo, que es el Espíritu Santo. Le damos un aplauso a él. Amén. Y quiero orar al Señor. Padre, gracias por estar con mis hermanos en tu presencia. Gracias por esta casa espiritual que tiene verdaderamente hambre de ti, y nos identificamos con ellos en buscar más de ti, Señor, más de ti, Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, hoy, mañana, pasado mañana también con Joel y Cecilia. Eres el centro, el protagonista. Te pedimos que con toda libertad obres, fluyas. Honramos tu presencia desde el principio, desde la primera palabra, la primera oración, la alabanza, y también aquí ahora en la palabra. Te necesitamos, Espíritu Santo. Sé con mi boca, Señor, y sea Jesucristo otra vez muy loado, muy glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Le decía a mi mujer que me dejé donde estamos hospedados las gafas, así que, pero este púlpito me encanta porque está cerca entre que yo soy bajito y el púlpito es alto, está cerquita y las letras se me hacen un poco hormigas, pero me voy a acercar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 23 y 24, también lo proyectamos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Comencemos por el nombre. ¿Os habéis fijado, mis hermanos, que al hablar acerca de el Padre, en el Antiguo Testamento sobre todo, además de llamarle Padre, que Él es nuestro Abba, nuestro Padre, Creador, Elohim, Todopoderoso, y se ha revelado de muchas formas, pero el Padre, sobre todo en el Antiguo Testamento, se dio a conocer con el nombre de Yahvé o Yehúa o Jehová. No sabemos bien cómo se pronunciaba. El Hijo también, al venir a este mundo, al introducirlo el Padre al mundo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios, también tiene un nombre. Sobre todo le llamamos Jesús, Yeshua, que significa Salvador, salvación. También le llamamos Emmanuel, Dios con nosotros. Estaba así profetizado. Jesucristo, esa construcción de Jesús, el Cristo, Jesucristo, pero tiene un nombre con el que nos dirigimos a Él y oramos en el nombre de Jesús.
Pero cuando pensamos en la tercera persona de la Trinidad, ¿te has dado cuenta de que no tiene un nombre? No se le ha dado ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento un nombre. Claro, nosotros le llamamos Parácletos, Paráclito, Paracletos, como quieras pronunciarlo, el ayudador, el consolador, pero eso es una función. En el Antiguo Testamento se le llamaba Ruaj, en la teología hebrea, el aliento de Dios, el Ruaj de Dios. En el Nuevo Testamento, el Neuma, el viento, el espíritu, el aliento de Dios. Pero de nuevo estamos hablando de cualidades, estamos hablando de lo que Él es, de lo que Él hace, y no ha quedado un nombre definido para el Espíritu Santo. Se le llama Espíritu, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, y se le llama sobre todo Espíritu Santo. ¿Será eso casualidad? Creo que no. Creo que esto lo ha hecho así el Señor para enfatizar algo, a diferencia del Padre y a diferencia del Señor Jesucristo. Por cierto, en el Antiguo Testamento se le llama en 3 ocasiones Santo Espíritu. ¿Os acordáis cuando dijo, por ejemplo, David, no quites de mí, Salmo 51, tu Santo Espíritu? 3 veces, nunca se le llama Espíritu Santo. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, las 3 veces, 2 en Isaías, 1 en Salmo 51, se le llama Santo Espíritu. Y luego, en 92 ocasiones, en el Nuevo Testamento, se le llama Espíritu Santo, nunca Santo Espíritu. Ahora en el Nuevo Testamento, Espíritu Santo. De nuevo, no hay nada casual en el libro inspirado. La palabra de Dios es una obra de arte. La pluma de aquellos escritores era una pluma ungida, inspirada. Mañana en la masterclass, que por cierto es la primera vez en mi vida que voy a dar una masterclass, le decía a vuestro pastor, a Carlos, que el Señor tiene un gran sentido del humor, porque solamente viendo masterclass digo, ¿y quién va a ir para allá? Llamen a otro, no me llamen a mí para eso, pero bueno, yo de lo recibido os voy a compartir y voy a hablar un poquito acerca de eso, de cómo hay detalles en la palabra que tienen un gran significado. En este caso yo veo que en el Antiguo Testamento, Santo Espíritu enfatizaba la santidad que Dios demanda. En el Nuevo Testamento, Espíritu Santo enfatiza que Él es Espíritu y el Espíritu que nos ayuda a vivir en santidad. Otro detalle, y es que en el Nuevo Testamento se le llama en los Hechos de los Apóstoles 43 veces al Espíritu Santo, con ese nombre Espíritu Santo. De otra forma también el Espíritu, simplemente Espíritu, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, pero 43 veces, o sea, se le podría llamar al libro de los Hechos de los Apóstoles los Hechos del Espíritu Santo, porque en ningún otro lugar se habla tanto. El escritor que más habla del Espíritu Santo es Lucas, en su Evangelio en 12 ocasiones. En Hechos de los Apóstoles, 43. 55 veces el evangelista Lucas menciona al Espíritu Santo. La primera vez que aparece el Espíritu es en Génesis capítulo 1, versículo 2. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La primera vez en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que aparece es Mateo 1, 18, hablando de cómo María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Y la última vez que aparece el Espíritu Santo es en Apocalipsis 22, 17, donde nos dice allí que el Espíritu y la novia y la esposa, el Espíritu y la iglesia, juntos decimos, ven Señor. Amén. Y creo que viene muy pronto. Den un aplauso, aleluya. Amén. Ahora, el Señor está enfatizando, si ha dejado que llamemos a la tercera persona de la Trinidad Espíritu Santo y no con otro nombre, es porque está enfatizando su carácter, que nunca nos olvidemos de su naturaleza y de sus funciones. Espíritu porque Él quiere
vivificar nuestro espíritu. Porque Él quiere morar en nuestro espíritu. Porque Él quiere relacionarse con nosotros de espíritu a espíritu. Un abismo que llama a otro abismo. Tales adoradores busca el Padre, los que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces Él quiere hacernos espirituales. Dile al que está a tu lado, debemos ser espirituales. Te lo digo yo a ti, hermana, debemos ser espirituales. Díselo a alguien ahí cerquita. Por otra parte, Espíritu Santo. Él no quiere un templo inmundo. Él quiere un templo santo. Él quiere convivir a gusto con nosotros. Tener una casa. ¿Quién quiere vivir en una casa sucia? ¿Quién quiere vivir en una casa oscura? ¿Quién quiere vivir en una casa donde no se respira buen ambiente? El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo quiere vivir. El Señor ama la santidad y quiere vivir en un templo santo. Cada uno de nosotros, ¿verdad? No se lleva nada bien con el pecado. El Espíritu Santo. Ahora, Él sabe que el pecado en nosotros es una fuerza muy poderosa. El pecador ni es espíritu ni es santo. Y para que podamos ser sus hijos y para que podamos ser su templo, va a tener que hacer una obra primeramente en nosotros, una obra de gracia, hacernos nacer de nuevo para que tengamos un espíritu nuevo, un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo hombre, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuestro espíritu muerto al venir en contacto con el Dios que es la vida, nuestro espíritu muerto vuelve a la vida y ahora, como hemos leído, tenemos esas tres dimensiones: cuerpo, alma y espíritu. Pero en el orden de Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo. Di después de mí, yo soy un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. Pero antes de conocer a Cristo, y si alguien aquí todavía no le ha dado su vida de corazón y enteramente a Jesucristo, eres un alma viviente, pero con un espíritu muerto. Todavía estás separado de Dios y todavía el Espíritu Santo no vive en ti. Pero por eso estás aquí. Estás aquí porque Dios quiere en este día traerte a la vida y despertarte y llamarte como a Lázaro, ven fuera, llamarte a la vida de Dios y que seas un espíritu para relacionarte espiritualmente con Dios, que tiene un alma, que es todo tu pensamiento, tu corazón, tus sentimientos, tu personalidad, y que vives en un cuerpo que, por cierto, se va a quedar aquí un día de estos y el Señor tiene preparado un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo para cada uno de nosotros. ¿No es cierto? Él sabe que el pecado es una fuerza poderosa. Nos tiene que dar un espíritu, pero también nos tiene, hemos leído otra vez, pónmelo en 1 Tesalonicenses 5:23, nos tiene que santificar. Y es una obra que hemos leído, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique. Es una obra de Él. Es una obra de gracia. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él lo quiere hacer, o Él, mejor dicho, lo está haciendo, porque Él es fiel. ¿Qué es esa santificación? La santificación es que el Espíritu Santo, como sabe que tenemos esa fuerza, Romanos capítulo 8 le llama la ley del pecado y de la muerte, como la fuerza de la gravedad, es una ley que te lleva a caer. Las cosas son atraídas por el centro de gravedad. La ley del pecado y de la muerte es una fuerza que nos lleva a fallar a Dios. Lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, dice Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Es una fuerza que te lleva al pecado. Entonces el Espíritu Santo dice, les voy a dar un poder que es la ley del espíritu de vida. Les voy a dar un poder que contrarreste esa otra ley de la muerte y del pecado. En la ley es la fuerza del Espíritu. La fuerza del Espíritu. El Espíritu Santo no es alguien pequeño. El Espíritu Santo hizo el universo.
El Espíritu Santo, aunque vino en forma de paloma para hablarnos de cómo es sensible, de cómo es delicada su personalidad. Sin embargo, el Espíritu Santo no es una pequeña paloma. El Espíritu Santo es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es Dios plenamente. El Espíritu Santo es muy poderoso, es muy grande, sorprendente, maravilloso. Hace una acción en la tierra que si un momentito, un segundito, el Espíritu Santo fuese retirado, este mundo sería una hecatombe. El Espíritu Santo hace una obra de gracia de frenar el pecado, el espíritu del anticristo. El Espíritu Santo hace una obra de gracia de contener la maldad hasta el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo hace un trabajo, capitanea a los ángeles de Dios para que el reino en la tierra siga avanzando. Porque Él está, no hemos sido consumidos. Es grande y es poderoso. Pero en cada uno de nosotros quiere hacer una obra de santificarnos. ¿De qué? Santificarme, por una parte, santificarme es que Él va formando, es un proceso de toda la vida formando el carácter de Cristo en mí. Yo soy pentecostal. ¿Cuántos pentecostales hay aquí? Somos pentecostales, ¿verdad? Porque creemos en el derramamiento del Espíritu Santo y todo lo que es Pentecostés para este día, que lo necesitamos también. Pero yo no creo en fuegos artificiales, en fuegos pentecostales artificiales. Yo no creo que el Espíritu Santo es y 4 gritos, aunque el Espíritu Santo emociona y te caes y gritas y todo, pero luego te vas y eres el mismo. No. Yo creo que el Espíritu Santo es un fuego, pero es un fuego consumidor. Es un fuego que consume nuestra maldad, consume nuestro pecado. Es un fuego santificador, es un fuego transformador. Es un poder en nosotros para que podamos amar a Dios, agradar y servir a Dios. Yo creo que el Espíritu Santo no es simplemente una emoción que también afecta mis emociones. Él va transformando nuestra vida para hacernos más a la imagen de Cristo, para hacernos más conforme el corazón de Dios. Santificarnos. Aleluya. Amén. Y vamos creciendo en santidad. De que te conviertes, de que aceptas a Jesucristo y estás en pañales, acabas de nacer de nuevo, eres un niño espiritual, pero Él va haciéndote madurar, madurar. Y cada vez aborrecer más el pecado, amar más, agradar a Dios. Vas creciendo en santidad, vas creciendo en el carácter de Dios. Pero no es la santidad del viejo pacto. Porque en el viejo pacto nos ponía la ley un estándar de perfección. Era necesario porque la ley es el ayo que nos hace ver el pecado y ver que no damos el estándar, que no cumplimos ni siquiera los 10 mandamientos básicos, no los cumplimos. Y la ley es un ayo, como un maestro que nos da la mano. Porque ¿y cómo voy a ser salvo? Yo no soy salvo, yo no soy perfecto como Dios pide que sea justo y perfecto. Entonces la ley te dice, hay uno que sí que cumplió toda justicia y es Jesucristo. Y entonces el viejo pacto, la ley nos toma de la mano y nos lleva a la cruz del Calvario, donde está nuestro bendito Salvador. ¿Verdad? Pero entonces el viejo pacto, la ley, nos decía, este es el estándar y tienes que llegar allí. Y el pecador en su fuerza veía que no podía. Por eso clama Pablo, miserable de mí, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una ley en mis miembros que me lleva a rebelarme contra la ley que es buena y santa y perfecta. ¿Y qué voy a hacer? Entonces dice, más gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por lo cual no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley del Espíritu de vida me libera de la ley del pecado y de la muerte. Dicho de otra forma, en la santidad del nuevo pacto, Dios te dice, esto es lo que pido de ti. Esta es mi santidad que yo demando de ti. Señor, yo no puedo. Sé que no puedes, pero te doy un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu y te doy mi ruaj, te doy mi aliento, mi Espíritu Santo. No solo te visitará, va a vivir dentro de ti y se va a convertir en el poder que necesitas para obedecerme, el poder que necesitas para resistir la tentación, el poder que necesitas para servirme. Aleluya. Imagínate por un momento. Vamos a imaginarnos esto. Aquí está esta maceta
natural como la vida misma, que tiene, en mi casa son las únicas que hay, porque mi mujer tiene un don de matar plantas. No, está cambiando, tenemos 3 vivas, ¿no, Vanessa? Tenemos 3 vivas, llevan un par de meses vivas, un poco más, llevan un tiempo vivas. Algo está pasando en mi mujer. Mi mujer mataba plantas con una facilidad y todo era de IKEA. Entonces ahora ya tenemos 3 vivas. Imagínate que aquí hay una flor, ¿verdad? Y tenemos el trabajo, la ley, la santidad de Dios, la voluntad de Dios es que polinicemos esta flor. El viejo pacto dice que somos un gusanito. Y entonces tiene que llegar hasta allí. Y entonces tiene que polinizar. Y el gusanito va, imagínatelo, una tarea ímproba, arrastrándose el pobre, expuesto a cualquier alimaña, a cualquier pajarito, a cualquier otro insecto que lo devore. Y va arrastrándose y tiene que llegar hasta la planta y tiene que subir hasta la planta y tiene que agarrar el polen y tiene que buscar otra planta para ir para allá de nuevo a polinizar la otra planta. Y entonces el gusano dice, pero ¿cómo me pides tú a mí esto, Dios mío? Esto es terrible. Y cuando ha terminado de polinizar esta planta, entonces dice Dios, no, pero tu trabajo sigue. Ahora tienes que subir a aquella de allí. Voy a estar, antes de que llegue me muerto. Porque no sé cuánto viven los gusanos, pero no viven mucho. Antes de que llegue me muerto. Eso es la ley. Pero ¿qué es la gracia? El Señor te dice, si me quieres agradar y hacer mi voluntad, quiero que polinices. No puedo. Tranquilo, que yo te doy alas. Te voy a dar mi Espíritu Santo. Y este gusanito se convierte en una mariposa. Y lo que antes era un desastre, una tarea que cansa, algo imposible, ahora es un placer. Ahora va la mariposa, va volando, porque tiene la capacidad, tiene la naturaleza espiritual para polinizar, para servir, para agradar a Dios. Eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo con nosotros. Nos santifica, nos da el poder de vivir en santidad. Ahora vivir en santidad y vencer el pecado ya no es en nuestra fuerza. Él es mis alas, Él es mi fuerza, Él es el viento que me lleva, Él es la gracia. En Él sí que puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que yo soy débil, pero en Él soy fuerte. Todo es por la gracia. Amén. Ahora, Él se llama el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama Él? Solo podemos lograr en el Espíritu, en esa nueva naturaleza. ¿Cuántas mariposas que siguen viviendo como gusanos? Teniendo todo el recurso de Dios para vivir en las fuerzas del Espíritu Santo, seguimos arrastrándonos y viviendo una existencia dominguera o mediocre, cuando el Señor dice, pero si te he dado la plenitud, yo doy el Espíritu sin medida, y si tienes falta de sabiduría, pídemela, que yo doy todas las cosas abundantemente y sin reproche. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. No teman, manada pequeña, mi Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué más puedo hacer por mi viña que yo no haya hecho? ¿Entiendes? Dile al que está a tu lado, si somos ricos. ¿Verdad que podemos vivir en un sí se puede? En la potencia del Espíritu Santo. Espíritu que nos santifica, que nos permite vivir y crecer en esta santidad y en el carácter de Dios. Solamente hay una cosa que el Señor nos pide. ¿Por qué no vienes conmigo a 1 de Samuel, capítulo 16? Primera de Samuel, capítulo 16. Lo único que necesita de nosotros es consagración. Él no actúa donde no hay consagración. Y consagración es una decisión de cada uno de nosotros. Lo consagrado para Él será santificado. ¿Dónde puedo hacer yo mi labor santificadora? Solo donde
me han dejado hacerla, donde se me ha consagrado el lugar. El Espíritu Santo solo puede venir sobre lo consagrado. Cuando tú ves en el Antiguo, en la ley, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo venía sobre, pero no venía sobre cualquiera. El Espíritu Santo venía sobre los profetas porque estaban consagrados. La unción les había consagrado. El Espíritu Santo venía sobre los reyes porque habían sido consagrados. El Espíritu Santo venía sobre los jueces porque habían sido consagrados. El Espíritu Santo solo viene sobre lo consagrado. El Espíritu Santo vino como una paloma sobre Jesús en el momento del bautismo porque Él está consagrado. Porque Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas. Hoy se ha cumplido esta escritura. Él se consagró para el Padre y el Espíritu Santo pudo venir sobre Él. ¿Qué es lo que pide el Espíritu Santo? ¿Tu consagración? ¿Mi consagración? Mira, te lo demuestro. 1 Samuel capítulo 16. Si está en la iglesia, deme un amén. Pues yo no estoy. Ayúdame, sierva querida de la proyección. Versículo 13 de 1 Samuel 16, donde dice así. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Por qué el Espíritu del Señor desde ese día vino sobre David y no antes? Si David ya era un adorador, si David ya era fiel a Dios, porque había sido consagrado. Porque había sido consagrado, el Espíritu del Señor podía venir sobre David. Versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, el rey que el Señor ya había preparado era David. En el momento en el que el Señor ungió a David, el Espíritu comenzó a venir sobre David. Y desde ese día el Espíritu se apartó de Saúl, porque Saúl ya no estaba consagrado, había roto su consagración a través de el pecado y los celos y rebelarse contra Dios, desobedecer a Dios, rompió su consagración y en lugar de venir el Espíritu del Señor sobre él, porque Saúl fue usado por Dios en un tiempo. ¿Quién empezó a venir? Satanás, el diablo, espíritus inmundos, al punto de que perdió la cordura. Lo vemos un rey loco que tiraba lanza contra David, etcétera. ¿Te das cuenta? Él solo puede hacer su obra si tú te consagras para Él. Si tú te consagras para Él, el Espíritu Santo puede obrar, santificarte, cumplir su propósito en tu vida. Hoy yo estoy consagrado por completo espíritu, alma y cuerpo, porque cuando dice espíritu, alma y cuerpo, sean santificados. Él santificará espíritu, alma y cuerpo. Él no lo va a hacer por la fuerza. Yo tengo que consagrarle mi espíritu, consagrarle todas las áreas, mi alma, mi cuerpo. Él no quiere parte, Él no quiere una relación a medias, Él quiere una relación en totalidad. Yo estoy consagrado por entero para mi Señor. Mi familia, mi matrimonio, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo consagrados. Por eso el Espíritu Santo es el Señor, tiene la autoridad en mi vida para hacer como Él quiera. Pero hubo un tiempo que no era así. Hubo un tiempo que no era así. Mi primer encuentro con la acción del Espíritu Santo, estos días hay un lema, ¿no?, que es el Espíritu Santo en acción. Mi primer encuentro con la acción santificadora y transformadora del Espíritu Santo, tenía yo 16 años en aquel entonces, y fue cuando se convirtió mi padre. El primero de mi casa que se convirtió fue mi padre. Si tú conocieras a mi padre, te vas a dar cuenta que es un hombre súper matemático, muy poco bohemio, muy poco de dejarse llevar por la imaginación, pragmático. Y era un hombre muy responsable, buen trabajador, pero que vivía con un vacío. Entonces vimos la transformación en mi padre, vimos cómo mi padre
le brilló el rostro, trajo Dios consuelo, libertad, etcétera. Una transformación tremenda. Pero mi padre llegó un día, era inconverso, no entendía nada de lo que Dios estaba haciendo en mi padre. Para mí era que se estaba volviendo un poco loco, pero bueno, por lo menos ya no estaba tan gruñón, ya no estaba tan huraño en casa y eso estaba bien. Pero un día estaba con una compañera de clase en mi habitación, en mi cuarto, con una compañera de clase, estábamos haciendo un trabajo y de pronto entró mi padre corriendo, entró mi padre y entonces abrió la puerta, le brillaba el rostro de alegría exultante, ni siquiera miró a mi compañera, sino que se dirigió a mí y me dijo: Juan Carlos, ¿tú puedes creer que un hombre se ponga a rezar por ti, pero a 1 metro de distancia? Y entonces de repente yo sienta un poder que me da en el pecho y me caigo al suelo 2 metros para atrás. ¿Tú puedes creer eso? Y yo digo: no, la verdad es que no. Me ha pasado a mí, me ha pasado. He estado en unas reuniones y yo decía, yo veía que la gente se caía y yo decía: yo no me voy a caer. A mí que no me toque. Pues no me ha tocado. Estaba a 1 metro orando por mí y me he caído. Me ha tocado algo invisible. ¿Pero qué es el Espíritu Santo? ¿El Espíritu qué? Ahí confirmé que mi padre se estaba volviendo loco. Bendita locura esa, ¿no? Amén. Me afectó la transformación. Me afectó la transformación de mis padres. Fue un testimonio y yo acepté al Señor porque vi que el matrimonio de mis padres se restauró, que comenzaron a ir las cosas mejor en casa. Ellos tenían mucho encontronazo matrimonial y comencé a ver algunas cosas. También mi pastor, que era luego fue mi suegro, en fin, es una larga historia. Él vivía arriba de nosotros y era el presidente de la comunidad, etcétera. Un hombre que hablaba tan bien. Y una noche entré yo, agosto, venía 2, 3 de la madrugada, más bien piripi, más bien bebido, y estaban hablando todavía en el comedor de Dios, porque no se cansaban mis padres de hacerles preguntas a los pastores y de hablar de las cosas del Señor. Y yo: ¿será posible? Y me encerré en mi cuarto, yo estaba ahí medio mareado, pero me puse a escuchar lo que estaban hablando y digo: qué temas tan interesantes, porque estaban haciendo a mis padres preguntas: ¿por qué hay cosas malas en el mundo? ¿Por qué se mueren niños? ¿Venimos o no venimos del mono? Y cosas así, que las preguntas de un recién convertido. Y ellos contestaban con la Biblia, con la palabra, con la palabra. Y yo no sé por qué eso me produjo un respeto, así que salí fuera, me senté, yo creo que me envalentoné por ir un poquito así con un puntito de más y me envalentoné y me senté y Fernando fue a por mí. Mi suegro era un evangelista. Entonces, enseguida, ¡fum!, empezó a preguntarme: ¿cómo estás? ¿Tú crees en el Señor? Yo creo que hay algo, sí, pero entonces empezó a presentarme a Jesucristo. Y él, como media hora, hablándome de la cruz, de que lo hizo por mí, de que el Señor me amaba y todo. Quiere aceptar al Señor y yo para mí adentro: ¿y cómo le digo yo a este hombre que no ahora? Después del rollo que me ha soltado, ¿cómo le digo yo ahora que no? Entonces yo digo: ¿qué de malo hay? También para mí adentro dije: pues sí, he probado la noche, la fiesta, las drogas, la política, la filosofía, la religión, en mi búsqueda, probando cosas. Pues yo voy a probar con esto. Sí, sí, sí. Venga, pues repite conmigo. Y repetí la oración. Me regaló una Reina Valera de esa de lomo rojo, ¿os acordáis? De lomo rojo. Tenía alguna por aquí. Y entonces me regaló una Reina Valera así. Y aparentemente nada había cambiado, pero sí que cambió algo. Lo primero que pasó en mí, involuntariamente, inconscientemente, es que comencé a tener un deseo de conocer más de Dios. Si hay vida y hambre, algo ya pasó, porque yo tenía un deseo de oír más de Dios, de juntarme con los jóvenes de la iglesia. Los jóvenes de la iglesia estaban en avivamiento, eran 4. Pero le eché el ojo a una, y en menudo lío me metí, hermano, la hija del pastor. Eso es otra historia. El caso es que acepté al Señor, comenzó el Espíritu Santo a hacer una obra,
pero yo estaba muy atado. No quiero meterme allí, pero estaba muy necesitado de que el Señor me liberara de cadenas, etc. El segundo encuentro que tuve con la acción o con el poder del Espíritu Santo fue al presenciar, eso fue un tiempo después de lo que os acabo de contar, al presenciar la sanidad interior y la liberación de mi madre. Mi madre, por la muerte de un tío mío que había muerto en unas circunstancias muy dramáticas, eh, mi madre vivía en temor, en depresión, en miedo, tomaba ansiolíticos, eh, vivía en una angustia, en una especie de vacío existencial que le llevaba también a veces yo crecí viendo a mi madre en su habitación pasar semanas encerrada, llorando, a oscura, la habitación completamente a oscura. Papá, ¿qué le pasa a mamá? Está malita, déjala, no la molestes, tal. Y el matrimonio de mis padres también, ese desgaste por esa depresión. En una mañana vinieron unos profetas, unos predicadores de Estados Unidos, y entonces nos visitaron y en el comedor de la casa de mi pastor, que como digo, nosotros vivíamos en un cuarto, ellos en un quinto, yo estaba arriba y presencié cómo ellos dos, sin conocer a mi madre, comenzaron a orar por ella y le dijeron todo. Le dijeron, iban traduciendo porque hablaban en inglés, pero le dijeron, tu hermano a quien has perdido, no llores, está en el cielo, él es de Dios, él te espera allí y todo lo que es tu temor y todo lo que es tu depresión, el Señor te sana hoy. Bueno, eso fue como cuando mete un coche al taller, ¿me entiendes? Mecánica, chapa, pintura, limpieza de tapicería, salió mi madre como nueva. Lo que 13 años no pudo hacer ninguna pastilla, ningún psiquiatra, ningún libro, ninguna religión, lo hizo Jesucristo en unas pocas horas. El Espíritu Santo sanando, liberando. Ahora, palabra de honor, yo estaba sentado llorando, viendo lo que estaban haciendo a mi madre, llorando, y entonces se acercaron estos profetas y entonces me tocaron la cabeza, dijeron, en inglés, the boys invite you to come, y me dijeron ahí 4 palabras que, bueno, yo entendí algo, lo que me querían decir, es que no quiero sorprenderos con mi inglés, pero lo que querían decir era, le está tocando el Señor a este joven. ¿Qué me estaba tocando el Señor y me estaba tocando el Señor? Lo que había en mí se estaba manifestando. Yo estaba con una lucha terrible. Yo quería las sillas de mi suegro, yo creo que existen todavía, son de esas de madera maciza que las heredarán tus tataranietos y seguirán las sillas en perfecto estado. Pues de esas pesadas yo me veía a mí mismo agarrando una silla de esas y estampando la silla en la espalda de aquellos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque yo, como digo, le había dado al enemigo, al mundo de las tinieblas, cabida en mi adolescencia y en mi búsqueda, en mi vacío, le había dado cabida a cosas satánicas, de brujería y de espiritismo y de terror también. Y sin yo saberlo, algo estaba reaccionando contra la presencia de Dios, contra el Espíritu Santo. Y yo lo que lloraba era porque tenía una lucha de que no puedo hacer lo que me gustaría hacer. Yo querría saltar sobre el cuello de este hombre, pero yo no puedo hacerlo. Yo estaba ahí. Y yo, the Lord touched this boy, ta. ¿Qué va? The Lord no touch nada en ese momento. Pero todavía no llegó mi liberación sin ver que en ese mismo viaje el Espíritu Santo, mi pastor tenía un hambre tremenda del Señor, aunque estábamos en un sistema que decía hasta aquí, como antes la hermana nos decía, ¿no? En el río del Espíritu decía, el agüica está bien hasta la rodilla. No creía en la libertad del Espíritu Santo, en los dones y en todo lo carismático, tampoco en el hablar en lenguas, etc. Vino un mover de Dios que fue con risa. No sé si habéis presenciado una risa libertadora. En el caso de mi pastor no fue un show, sino que realmente, mira, fue lleno del Espíritu Santo,
habló en lengua. Además, le pidió una noche de tormenta porque él era así muy explosivo. Se oían los truenos. Y Fernando, eso fue. Y mi suegra, Fernando, que te va a dar un infarto, muchacho, Fernando. No, y con una risa liberadora, sanadora, liberadora. Y eso nos contagió, ese bautismo del Espíritu Santo de Fernando nos contagió a todos de querer más de Dios. Entonces, en la denominación donde estábamos, eso estaba prohibido, el hablar en lengua y todo el bautismo del Espíritu Santo y todo lo carismático estaba prohibido. Así que le dijeron a mi pastor, niega lo que ha recibido, que ponte delante de la iglesia, porque todos lo sabíamos, porque él quería que eso le pasara a todos, que todos riéramos, que todos habláramos lengua, que todos fuéramos llenos del Espíritu Santo. Él lo quería para hasta los niños. Entonces, niégalo y te puedes quedar. Y él estaba en una misión americana muy bien cuidado, muy bien sostenido, pero sí que sí, una emoción, todo ha sido emocional, pero si tú no lo niegas, vamos a tener que echarte. Entonces él tomó la feliz decisión de decir, aunque me echen, no solamente no lo niego, yo quiero más del Espíritu Santo. Amén. Efectivamente, hace 28 años de esto salimos 3 familias juntamente con Fernando y Ana y comenzamos a reunirnos en el comedor de su casa. Mi suegra a limpiar fábrica, él a vender enciclopedias. Lo que pasa es que no podía trabajar casi porque tenía muy poca visión, era casi invidente, así que las primeras ofrendas fueron íntegramente para el pastor. Ni siquiera tuvimos local por 3 años. Por 3 años nos reuníamos en la montaña, en casa, porque todas las ofrendas eran para el pastor. Porque dijimos, este hombre de Dios que ha pagado este precio y que por otra parte es un don para la iglesia, año 1996, y él comienza Radio Vida. Gracias a que está a tiempo completo, comienza la radio. Hoy, años después, Radio y Televisión Vida, Dios lo ha usado para salvar almas, para tener un impacto en nuestra zona del Levante, etc. Y gracias a esa decisión comenzó lo que es el ministerio nuestro, que se llama Los Pies del Rey. Y seguimos, ya Fernando está en el cielo, pero seguimos con esa hambre, con esa búsqueda y diciéndole al Espíritu Santo, tú eres el Señor y haz todo lo que quieras. Y no te decimos hasta la rodilla ni hasta la cintura. Tú eres el río que nos lleva, tú eres el río que nos cubre, que nos inunda. Aleluya. Y ahora, no pude ser yo lleno del Espíritu Santo sin resolver una cosa, sin resolver quién gobernaba mi vida. Él solo puede llenar lo que se le consagra. Entonces, en una reunión estábamos adorando, visitando otra iglesia. Nosotros comenzamos a visitar una iglesia que estaba viviendo un momento muy bonito, yo creo que de un mini avivamiento. Y en una de las reuniones que estaba la alabanza y la adoración, yo estaba sentado y el Señor me habló, tuve una experiencia, el Señor me habló y me dijo, Juan Carlos, quiero gobernar tu vida. Humíllate, sométete, entrégame todas las áreas de tu vida, espíritu, alma y cuerpo. Y decidí hacerlo, otro día lo cuento, fue algo muy sobrenatural, fue un encuentro con el poder del Espíritu Santo, porque lo que me sucedió, oí la voz del Espíritu Santo audiblemente y fue, en fin, el momento de mi liberación. Yo fui libre de demonios sin que nadie orara por mí. Una vez le pregunté, ¿cuándo me liberaste, Señor? ¿Cuándo me liberaste? Me dijo el Señor, Juan Carlos, cuando tú llorabas en mi presencia y decidiste doblar tu cerviz para que yo te pusiera el yugo ahí, en ese día en mi presencia, que tú decidiste que yo fuese el rey de todo, en esas lágrimas estaban saliendo tus demonios y se estaban rompiendo tus cadenas. Porque a veces estamos, como decía el pastor Carlos, a veces estamos muy estructurados, ¿no? Y pensamos que paso 1, paso 2, paso 3, arrepiéntete, renuncia, confiesa, cortamos en el nombre de Jesús y lo tenemos que hacer. Pero en muchos casos, en una noche en la presencia de Dios, la vara muerta revivió, echó fruto, tuvo renuevos y echó flores también.
Y en su presencia es maravillosa. Dios lo puede hacer todo en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces, una vez que yo le consagré enteramente mi vida al Señor, Él me pudo bautizar con el Espíritu Santo, llenar con el Espíritu Santo, hablar lenguas. Mañana quiero contaros un poquillo de cómo fue en mi caso y que inspire de alguna forma a otros que necesitan reactivar sus lenguas espirituales y volver a ser llenos, porque el Efesios capítulo 5, verso 18, a veces lo limitamos, sed llenos, no os embriaguéis con vino, sed llenos del Espíritu Santo, pero es un verbo en continuo, seguid siendo llenos del Espíritu Santo. Es una experiencia continua, ¿verdad? Continua, necesitamos cada día llenarnos del Espíritu. Hoy de nuevo yo necesito llenarme del Espíritu Santo. Y entonces, en ese momento que yo le digo al Señor, gobiérname y me consagro para Él, fue un momento de consagración para Él, de decir, acepto, me someto a ti. El Señor me dio desde ese mismo instante me comenzó a usar y me dio una palabra para esa iglesia donde estaba. Era una iglesia que yo no era mi iglesia. Y yo era un pipiolo, era un recién convertido. Y el Señor me dijo, ve donde el pastor era de esos de hueso colorado, de los de rajatabla, o sea, de esos que pequeño pero matón, de los que imponen. Ve al pastor y dile que tienes una palabra para la iglesia. Y yo le dije al Señor, no. Y el Señor me dijo, entonces, ¿quién manda? No. Y bueno, ahí el Señor se encargó de ganar la batalla, de ganar la pelea, ¿no? Y al final salí para adelante y fue la primera vez que leí unos versículos ahí, que me parece que leí en Primera de Pedro, en Santiago, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, llorando y temblando, y el pastor al lado, así mirando mi Biblia, a ver si estaba o no estaba, si era una Biblia leída o era una Biblia que estaba todavía nuevita. Dice, la palabra es del Señor, porque este joven lee la Biblia, dijo el pastor. Me libré porque la Biblia la vio subrayada y la vio. Desde entonces comenzó el Espíritu Santo. Hoy puedo decir que el Espíritu Santo es mi mejor amigo. Que estoy enamorado de Él. Aleluya. Amén. Aleluya. Entonces, si queréis venir conmigo a 2 Corintios 3, 17. Él es Espíritu Santo. Quiere que seamos espirituales. Dile al que está a tu lado, cuida el espíritu. Dile, sé espiritual. Y si alguien aquí hoy todavía duda, ¿tendré yo o no tendré un espíritu que cuidar? Ahora después. Estoy orando por ti desde hace tiempo, desde hace semanas que estoy orando por ti. Y quizás todo esto es para que tú hoy puedas confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y recibas al Espíritu Santo. Entonces, por el nuevo nacimiento tenemos un espíritu y podemos tener una relación en el espíritu. Él es santo y quiere santificarnos por completo. Santificarnos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo? Si nos consagramos para Él. Entonces, dice en 2 Corintios capítulo 3 y verso 17. ¿Qué he dicho yo? 7:1 he dicho yo. Pues también me sirve. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo vivir en santidad? Por el temor de Dios. Caminando en el temor de Dios, ¿verdad? ¿Cómo vivir en santidad? Viven con el temor de Dios, el respeto a Dios. Pero el texto es 2 Corintios 3, 17, el que os quería dejar ahora. Dice 2 Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, Jesucristo es el Señor, el Kyrios. ¿Os sabéis que en aquel tiempo era obligado presentar un incienso al César y confesarle el Señor? Entonces,
la forma en la que se aseguraban que había lealtad a Roma era un acto idolátrico. Por eso muchos cristianos ni quemaban ese incienso, ni confesaban de esa forma que César era el Señor, porque no era simplemente reconocer, como en estos días, imagínate que dijéramos, Juan Carlos ya no, Felipe es el rey. Estoy todavía en la peseta y no he pasado al euro. Felipe es el rey de España. ¿Es verdad? Confiesa que Felipe es el rey de España. Felipe es el rey de España. Pero si a ti te dicen, quémale incienso a Felipe y a los dioses de Felipe y confiésale como el Señor a Felipe, entonces es otra cosa, es idolatría. Al no hacerlo los cristianos, decían enemigos de Roma, a los circos romanos, a las hogueras y a los leones. Jesucristo es el Kyrios, confesaban. Pero aquí dice algo también, algo más. ¿Ah? César es Kyrios, pero los cristianos decían, Jesús es el Kyrios, es el Señor. Jesucristo es el Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero aquí dice, pónmelo de nuevo, hija. 2 Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu. Igual que Jesucristo es el Señor, igual que el Padre es el Rey, el Señor es el Espíritu. Entonces, si queremos que el Espíritu Santo pueda traer libertad, si queremos que el Espíritu Santo pueda hacer su obra santificadora, debemos reconocer su señorío, que Él es el Señor. Y yo me pregunto, Juan Carlos, para mí, para Vanessa, yo le pregunto a Vanessa, porque no me quiero meter contigo, pero Vanessa, ¿es el Espíritu Santo el Señor? Eso es muy fuerte. Juan Carlos, ¿es el Espíritu Santo el Señor? El Señor, el que se sienta en el trono de tu corazón, el Señor y tú su siervo. Pues donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Por qué? Porque si Él es el Señor, eso es que le has consagrado tu vida. Y si Él es el Señor porque le has consagrado tu vida, te aseguro que el Espíritu del Señor quiere estar. Solo viene allí donde se le ha consagrado un corazón, donde se le ha consagrado una familia. Él va a estar y Él va a traer la bendición, Él va a traer la libertad y Él va a traer su acción renovadora, transformadora y poderosa. Amén. Ahora mirad el texto, uno de los textos más tristes de la Biblia. Jueces 16:20. Jueces 16:20. Esto es tremendo. De todos los personajes de la Biblia, sobre el que más vino el Espíritu del Señor, que dice, vino sobre él el Espíritu del Señor, sobre Sansón. ¿Por qué venía sobre él el Espíritu del Señor? Porque era nazareo, porque estaba consagrado, desde el vientre de la madre santificado para Dios. Pero entonces rompe su consagración, rompe su santificación. De alguna manera Sansón fue cortando las cuerdas del amor de Dios. Se unió con las filisteas, probó licor, comió miel de un león, que eso era comer algo inmundo porque el león estaba muerto, entonces era como romper su santidad. ¿Qué era lo último que tenía? ¿Qué era lo último que le quedaba de consagración? La melena, igual que vuestro pastor, la melena. O sea, perdón, Carlos, que me meta contigo, que tengo una vena gamberra, pero no, pero Sansón, lo único que le quedaba ya era su melena para decir soy nazareo. En el momento en el que rompe su consagración, perdón que me muevo mucho, hija, en el momento en el que rompe su consagración, el Espíritu del Señor, mira lo que dice en Jueces 16:20, y le dijo Sansón, y le dijo, esta es Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no lo sabía. Mira,
Cuando David ora, no quite de mí tu Santo Espíritu, David tenía la revelación de que aunque estuviese en pecado, el Espíritu del Señor estaba arrinconadito, pero estaba, pero ya no se manifestaba. En el caso de Sansón, ya no se manifestaba con poder como un juez que podía traer libertad. Él ya no sabía, estaba tan ciego, luego le sacan los ojos, estaba tan ciego, estaba en un sueño, pero realmente era un sueño carnal. Estaba tan engañado que rompió su consagración y perdió al Santo Espíritu de Dios. El Señor se había apartado. No rompas tu consagración. No pierdas tu consagración. La obra es de gracia, la obra es por el Espíritu, no es con ejército ni con fuerza, es con mi Espíritu. El Espíritu Santo es poderoso, el Espíritu Santo está a tu favor. Lo único que Él pide de nosotros es que le consagremos el espacio, que le consagremos nuestro cuerpo, alma y espíritu, se lo santifiquemos, se lo consagremos para que Él pueda seguir haciendo su obra, manifestándose. Qué triste es que de repente creas que, no, los que algunos están engañados y están con un evangelio light, una supergracia, una cosa de que ya como que yo hago lo que sea que el Señor me respalda. Soy un hijo de Dios. No, espérate, que quizás el Santo Espíritu está, pero el Santo Espíritu está con la nariz tapada así, diciendo, madre mía. Tú vas y el Espíritu está diciendo, madre mía, Padre, por favor, muéstrale a este loco que el diablo le va a pegar una paliza buena. No sabía. Pero el Espíritu del Señor está aquí, no para traer condenación. El Espíritu del Señor está aquí para traer, Él es el Paracleto, para traer un ánimo en esta noche. Y para decir, si solo me consagras, yo soy el Espíritu que me voy a relacionar en el Espíritu. Y yo soy santo que te voy a santificar más y más. Por mi gracia y por mi poder. Denle un aplauso a Él, aleluya. Amén. Voy a pedir que vengan los hermanos de la alabanza con Pastor Carlos, con la canción que te pedía. Quiero terminar esta primera sesión con este texto, si lo quieres buscar conmigo. Romanos 8:26. Y seguimos mañana. Yo creo que el Señor nos ha preparado unos días preciosos y que Él quiere obrar en cada uno de nosotros. Romanos 8:26, donde dice allí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos se sienten muy débiles? ¿A ti te pasa como a mí, que cuanto más conozco al Señor y más pasan los años, más débil me siento? Porque más le conoces a Él y más te conoces a ti mismo. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos un ayudador. Paracletos. Para significa uno enviado a tu lado. Kletos significa para es al lado. Y kletos viene de llamar, de kaleo. Uno que ha sido llamado por Dios para ayudarte. El Padre te lo ha enviado. El Padre lo ha puesto a tu lado. El Padre lo ha puesto en ti, paracletos, para ayudarte. Tenemos un ayudador. Aleluya. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Muchas cosas no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces yo digo, Señor, no sé. Y el Señor me dice, tú no sabes, pero tú tienes un ayudador que ha sido enviado a tu lado, que es el Espíritu Santo, para enseñarte, para ayudarte, para guiarte. Los que son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Decía Martín Lutero, no sé bien a dónde me guía,
pero sé quién me guía. Aleluya. No sé bien lo que Él está haciendo, no sé bien dónde me guía, pero sé quién me guía. Confío en mi ayudador. Él no es alguien pequeño, mis hermanos. Él no es el condenador, es el ayudador. Claro que nos da convicción de pecado, pero nos da convicción de pecado con amor y con ánimo y diciéndome que hay esperanza, te amo, te quiero ayudar. Él no es el condenador, ya hay uno que es el acusador, se llama Satanás el diablo. Él es el ayudador, Él es el que está enviado a nuestro lado para levantarnos, para consolarnos, para enseñarnos. O dele otro aplauso al Espíritu Santo. Gloria a ti, Espíritu Santo. Amén. A veces hay experiencias que te marcan. Quiero terminar contándote esto. Hay experiencias que me han marcado en mi caminar con el Señor. Y esta es una de ellas. Tenemos 4 hijos. El tercero, mi hijo Rubén, tenía 13 años. Ya han pasado unos añitos de esto. Y terminamos una reunión. Vosotros sabéis que los pastores, pues a veces somos los que abrimos, somos los que cerramos, somos cierra iglesias. Antes éramos cierra bares, ahora somos cierra iglesias. Y ahí estaba desesperado con mi hijo, esperando y esperando. Los mayores ya se habían ido, pero él y el otro más pequeño estaban allí. De repente veo 2 hermanas que vienen corriendo con la cara desencajada. Pastor, 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 pastor. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mire, mire, mire. Y me llevan donde se veía una pantalla. La televisión nuestra es una televisión que sale en TDT, que sale en la app, que sale por internet, pero en la región de Murcia, en otros lugares, sale en abierto en TDT. Y miro para la televisión y veo que hay imágenes que no eran pornográficas, pero que eran como dibujos subidos de tono, dibujos de estos como hechos a mano, pero subidos de tono, y algo impropio para salir en una televisión cristiana como la nuestra, ¿verdad? Con mujeres escotadas, lo que sea. Pastor, pastor, Dios mío. Y es que mi hijo se había entretenido viendo cosas en internet, y de una cosa, ¿sabes cómo es con la pornografía? Que antes tú la buscabas a ella y ahora ella te busca a ti. Y había ido viendo cosas y había acabado viendo esas caricaturas, por decirlo así, esos dibujos que pasan, como parecen dibujos de cómic, pasan ciertos filtros, que nosotros tenemos filtros puestos en los ordenadores, y estaban saliendo en vivo, había terminado el culto, y él se había puesto en el mismo PC, en el mismo ordenador que mi tía, y estaba saliendo por todos lados lo que... Y yo de repente veo a Calé, digo, si está Calé, esto es Rubén. Digo, Rubén, porque era un ordenador que estaba en una sala. Y voy para allá. ¿Y dónde estaba Rubén? Rubén lo comenzamos a buscar, su madre y yo. Estaba allí también otro siervo de la iglesia, Jonathan. Comenzamos a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo. Rubén se había dado cuenta de lo que él había visto. Y gracias a Dios no eran cosas demasiado feas, pero que eran feas. Había salido en vivo y se fue. Y su madre y yo buscando a Rubén, Rubén, Rubén. Jonathan ya lo buscamos por toda la iglesia. Y ya Jonathan salió por fuera a buscarlo por los alrededores. Yo le dije a Jonathan, yo creo que se ha ido, busquémoslo por fuera. Y él supo que no solamente lo sabíamos nosotros, sino que las hermanas que me habían avisado eran maestras de la escuela dominical, que habían dicho, pastor, pastor, maestras de él. Así que, ¿cuánto tiempo estuve buscando? Como media hora por lo menos. Y yo iba, imagínate, yo iba muerto de vergüenza de que mi hijo lo hubiese hecho, pero de lo que se había salido y del testimonio y todo eso. ¿Está Rubén? ¿Dónde está Rubén? Hasta que vuelvo a mirar en un cuarto que era la guardería de los niños más pequeños. Pero me había asomado, no estaba, pero ya ahora entro para adentro y entre la pared del fondo y un armario, ahí estaba Rubén, agachadito, llorando,
Y cuando él me mira y yo llego como un toro Miura y lo veo allí, ¿qué le iba yo a Rubén? A reñir o a decir. Solo me agarró la compasión lógica de un padre. Y comencé a llorar con él y me eché a su cuello y lo abracé y le dije, hijo, no te preocupes. Aquí estamos, tus padres, para ayudarte. Con esa lucha, hijo, esa lucha tenemos todos los hombres. Aquí estamos para ayudarte, hijo, no te preocupes. Papá, qué vergüenza, papá, yo no quiero salir de aquí. Hay gente que lo ha visto, hay gente que, hijo, no te preocupes, nadie lo ha visto, solamente, y las maestras, ellas se han reído y no tengas vergüenza, hijo. Tranquilo, y le comencé a dar besos porque él no sentía que tenía que disciplinarle, lo único que sentía era que tenía que darle amor y que supiera que ahí estábamos. Eso marcó a Rubén, evidentemente, porque después, más adelante, él me dijo, papá, ayúdame con esto del porno, ayúdame, porque fíjate esas cosas que ni siquiera un buscador pasan y los amigos de clase me las ponen y todo, y bueno, y también él dijo, lo, le- él llegó a esta conclusión, lo que yo hago en secreto será anunciado en las azoteas. Por decir, en su lenguaje decía, lo que yo hago en secreto, Dios ni me lo permite, lo ha hecho público para que yo no tenga esto escondido. Digo, y él aprendió su lección. Y nosotros tenemos allí una cosa que se llama Grupos de Apoyo para la Libertad y damos unas sesiones a hombres mayores y a jóvenes para romper con esa maldición. Pero al día siguiente yo me fui a la presencia de Dios y me trajo el Señor, estaba con él y me trajo el Señor exactamente la imagen de entrar a la guardería y verle en una esquinita que no quería salir de allí, llorando, lleno de vergüenza. Y el Señor me dijo, ¿cuántas veces, Juan Carlos? Quiero que sepas cuántas veces te he sacado de tu escondite. ¿Cuántas veces tú también me has fallado o te has sentido indigno, te has sentido mal y te has arrinconado, te has alejado de mí? Lo que tú sentiste por tu hijo, mucho más siento yo por ti. Yo no soy el condenador, yo soy el ayudador. Yo estoy a tu lado para ayudarte en tu debilidad. Aunque tú eres débil, mi espíritu te ayuda. Aunque tú no sabes orar, aunque tú no sabes hacer muchas cosas, pero yo sí sé y te he enviado mi espíritu para que tú también sepas, para que tú también puedas. Estoy enamorado de ese Dios que perdona, de ese Dios que levanta, de ese Dios que es Padre, de ese Dios que salva. Aleluya. Y quiero decirte, en esta noche quiero decirte que si te sientes indigno, lejos, que como que esto no fuese contigo, como que no eres un hijo como te gustaría, una hija como te gustaría, Dios, sus misericordias son entrañables. Dios tiene un amor entrañable. Y su Espíritu Santo está hoy para ayudarte y para llenarte. Claro que quiere que seamos santos, pero Él nos va a ayudar. Él nos va a dar otro aplauso a Él. Aleluya.
Este es un momento muy importante para cada uno de los que estamos aquí. Quizás es el momento de levantar nuestros brazos a Él y recibir ese abrazo del Espíritu Santo. Y recibir su amor que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Él no se va a ir a ningún sitio. Él ha sido enviado para ayudarnos. Él se ha convertido en las alas para remontarte con alas de águila. Él se convierte en tu sabiduría y en tu fuerza. Él solamente está esperando que le confesemos el Señor. Espíritu Santo, tú eres el Señor. Y yo te consagro mi vida a ti. Estoy pensando en alguien que quizás, un amigo, una amiga que quizás te ha sentido así como he contado de mi hijo, que con vergüenza, lejos de Dios, o enfadado con Él, con Dios, sin comprender muchas cosas, en un rincón, en una esquina. Pero el Señor te está diciendo hoy, en esta noche, no puedo amarte más, es imposible amarte más. Si he dado a mi Hijo Jesucristo por ti para salvarte. Nada cambiará esta realidad de que te amo. Quiero ayudarte. Déjame ser tu ayudador. Déjame ser la fuerza que te falta. Déjame santificarte por completo, espíritu, alma y cuerpo. Estoy pensando en alguien que quizás te has alejado o que no tiene la seguridad. Quizás aún no tiene la seguridad de que has nacido de nuevo, de que el Espíritu Santo está viviendo en ti. Te invito a que hoy hagas esta oración conmigo. Vamos a hacer una cosa, la hacemos todos juntos. De esta manera quizás ayudamos a una señorita, a un caballero, a un hombre, a una mujer. Vamos a decirle, pon la mano en el corazón y de corazón repite conmigo: Padre y Dios del cielo, te doy muchas gracias por haber enviado a Jesucristo para hacer el sacrificio, el que murió en mi lugar para perdonar mis pecados. Te necesito y me arrepiento de todo lo malo y renuncio al pecado. Te entrego mi vida, te confieso el Señor. Ven a ser mi Rey. Te entrego toda mi vida. Querido Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, te quiero conocer más y más. Transfórmame. Haz de mí la persona que quieres que sea. Ayúdame a vencer el pecado, a ser espiritual. Forma a Cristo dentro de mí. Te entrego mi vida. Que seas el que te sientas en mi trono, el Rey de mi corazón. De aquí en adelante, tú eres el Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Hay alguien que ha hecho esta oración por primera vez o que te ha reconciliado con Jesucristo?
Solo te queremos felicitar. Levanta la mano si eres ese hombre, esa mujer, y queremos decirte felicidades, que el Señor te bendiga. Si quizás has dado este paso hoy de acercarte nuevamente a tu Padre Celestial, no tengas ninguna vergüenza. Levanta la mano, queremos felicitarte. Felicidades, mi hermano, felicidades, querida. Gloria a Dios. ¿Alguien más? No ha levantado la mano, ¿verdad? No porque eres ujier, tú estás llenísima del Espíritu Santo. ¿Alguien más ha hecho esta oración? Felicidades, cariño, valiente del Señor. Felicidades. Un aplauso al Señor por estas vidas. Felicidades, caballero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Le das 3 minutos más al Espíritu Santo? ¿Volvemos a cantarlo? Él nos ama como un padre, como un hermano, como un león, como nadie nos ama. Como un león, pero como nadie, con fuerzas me busca.